Tenemos el agrado de poder escuchar a nuestra directora del Laboratorio de Gobierno, María Paz Hermosilla, y tengo el agrado también bueno, de conocerla personalmente. Hemos venido trabajando hace ya un poco más de un año, me parece que nos conocemos con María Paz. Pero yo la he venido siguiendo desde hace rato, he venido como, no sé si haciendo stalking, pero he venido viendo toda la trayectoria que ha venido haciendo María Paz, y claramente hoy en día nos reunimos para poder escuchar parte de su experiencia. María Paz, bueno, como ustedes saben, tiene un máster en Public Administration de la Universidad de New York. Después de que salió de periodista de la Universidad Pontificia Universidad Católica de Chile, ha podido hacer distintas actividades en general en lo que tiene que ver, perdón, con la gestión de la transformación del sector público mediante ciencia de datos. Esa es la especialidad de María Paz, en donde se ha especializado en distintas áreas, como por ejemplo la gestión ética de los datos, la innovación pública, cómo los gobiernos deben transformarse o deberían considerar transformarse desde los datos, el Big Data, crowdsourcing y y las distintas áreas que nos convocan hoy día, ¿no? María Paz también ha sido o ha estado trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Universidad de New York en el The Governance Lab. Entonces, los últimos logros de María Paz en este sentido, que nos llenan también de orgullo local dentro de la malla académica o el cuerpo académico de la UAI, es que María Paz pertenece a dos comisiones asesoras del gobierno, que es el Comité de Expertos para la elaboración de una política nacional de inteligencia artificial, y la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad y el Impacto del Gasto Público de los Ministerios de Ciencia y Hacienda respectivamente. Entonces, sin más que decir, a pesar de que podríamos seguir hablando de María Paz, creo que usted vinieron a escucharla a ella, así que bueno, los dejo con María Paz y sin antes decirle y invitarles que también este ciclo de charlas lo estamos organizando de manera conjunta entre el CEPER y el GovLab, y tenemos un par de programas que, bueno, María Paz iba a explicar un poquito más tarde. Así que muchas gracias por su atención. Les dejo con María Paz. Muchas gracias, Esteban. Con Esteban somos colegas, somos ambos directores académicos del Diplomado de Big Data para Políticas Públicas en Viña del Mar, que parte este año por primera vez en julio, va para su cuarta edición en Santiago y va a tener su primera versión en Viña del Mar. Así que si ustedes viven en la región de Valparaíso, los invitamos a conocer ese programa. Y también, bueno, si están acá en Santiago, la edición de Santiago parte antes, parte el 29 de mayo, la de Viña parte el 3 de julio. 3 de julio. Así que gracias por la amable presentación. Voy a compartir mi pantalla. Veamos. Hoy día voy a ir como intercalando entre mi presentación y entre Menti, que es una aplicación que ya para los que se están repitiendo estas charlas, creo que vamos, no sé si en la tercera o la cuarta, siempre la usamos, así que para no, en menti.com, y ahí va a aparecer el código para que puedan participar de las preguntas. Bueno, hoy día nos convoca a hablar de los sesgos en la inteligencia artificial. Como dijo Esteban, yo soy directora del GovLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno. Nosotros sí somos un laboratorio de ciencia de datos, porque hay muchas metodologías de innovación y nosotros estamos focalizados en esa, sin desmerecer a las otras, que todas son muy buenas y de hecho nos encantan, pero somos en ese sentido un laboratorio más especialista. Y bueno, la inteligencia artificial obviamente tiene, ¿no es cierto?, gran intersección con la ciencia de datos. Después vamos a hablar un poquito de eso. Ahora a ver cómo avanzo ya, perfecto. Bueno, vamos a ir a Menti para conocer un poco quién está acá, después vamos a clarificar algunos conceptos, voy a hablar de las causas de los sesgos en la inteligencia artificial, voy a dar algunos ejemplos, voy a hablar mucho del concepto de equidad o fairness, y cómo se está discutiendo esto en el mundo, porque este campo es un campo que todavía está como armándose, no está todo definido para nada, y después voy a dar herramientas bien concretas que ya existen sobre detección y mitigación de sesgos, pero obviamente esto es un campo en evolución, así que podemos esperar de que aparezcan más herramientas en los próximos, digamos, meses, años. Así que en ese sentido es un campo bien dinámico. ¿Ya? Ahora nos vamos a ir a Menti. A ver. Stop share.
Esto de irse cambiando de cosa en cosa es un poquito desafiante. Ya, ahí está. Ahí pueden ver el código, si alguien del GovLab puede anotar en el chat, es el 769970, y si ponen los corazones vamos a ver que están ahí. Ahora vamos rapidito con la primera pregunta, que busca saber de dónde es las personas que están acá en la charla. Si pueden contestar ahí rápidamente. Muchas personas de la región metropolitana. Vamos, los animamos a usar menti.com en su celular, el 769970 es el código. Ya, y nos vamos a ir a la próxima. También nos gustaría saber de dónde vienen. En el GovLab hoy día repasábamos, somos un equipo bien multidisciplinario. Yo, como decía Esteban, partí en las comunicaciones y después terminé en la administración pública. Tenemos en el GovLab psicólogos que son especializados en data science, ingenieros informáticos, economistas, trabajador social, abogado. Así que yo creo que son todas las disciplinas bienvenidas a esta gran casa que es, ¿no es cierto?, la ciencia de datos. Hay necesidad de muchas especialidades y de hecho ahora tenemos un nuevo proyecto en donde vamos a contratar un antropólogo o sociólogo que se especialice en etnografía. Así que como ven, en verdad hay una variedad de disciplinas que se necesitan para hacer estas cosas. Así que muy bien. Ahora estamos obteniendo una tasa de respuesta más alta. Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué sector trabajas? Yo trabajé 4 años en el sector público y ahí me metí en el tema de los datos. Y ahora aportamos, ¿no es cierto?, desde la academia, pero vamos a ver desde dónde llega la gente que nos escucha. Ah, mira, bastante del sector privado también. Mira. Yo hubiera pensado que venía más gente del sector público, pero parece que este tema interesa en el sector privado. Qué bueno, porque ahí es donde hay que también avanzar. Ya, perfecto. Vamos a seguir a la próxima. Y creo que es la última lámina antes de... Ah, hasta ahí nomás. Ok. Ese era mi cue para volver a mi presentación. Volvemos a mi presentación. Ya. Perfecto. Bueno, algunos conceptos. Inteligencia artificial. Aquí nosotros en el GovLab estamos creando un glosario que estamos prontos a compartir con la comunidad. Es un glosario mucho pensando en las personas con las cuales nosotros trabajamos, que son funcionarios públicos que no necesariamente saben de ciencia de datos, sino que les interesa usarla como una herramienta para resolver problemas. Entonces me basé en esa definición y básicamente el Instituto Alan Turing habló de que es un término general para hablar de tecnologías que usan algoritmos que intentan imitar el pensamiento humano para resolver tareas complejas. ¿Ya? En este minuto, eso sí, obviamente la inteligencia artificial está resolviendo como tareas específicas, no sé, identificar si hay un ser humano en un lugar, un gato o no un gato, un rostro o no un rostro, bueno, también tareas más complejas, ¿no es cierto?, como la conducción autónoma, estamos avanzando hacia allá, y ya hay pilotos en el mundo, pero es básicamente todas estas tecnologías que buscan imitar en el fondo el razonamiento humano para hacer tareas. Y los algoritmos, obviamente son la base de la inteligencia artificial, pero igual quería diferenciar que hay muchos algoritmos que no son inteligencia artificial. Y muchos de esos, por ejemplo, son parte de la ciencia de datos, pero no se consideran inteligencia artificial. Y si bien esta charla tiene un foco hacia la inteligencia artificial, igual el problema de los sesgos es un problema que está en los algoritmos, no necesariamente si es que esos algoritmos son de inteligencia artificial, como los, por ejemplo, de machine learning. Entonces un algoritmo, como dice ahí, son reglas e instrucciones sobre cómo tomamos un input y sale un resultado. Entonces, cómo un computador tiene que hacer una tarea. Es como una especie de receta de cocina. Toma esto, súmale esto, agrégale esto, procésalo de esta forma y te sale un resultado. Eso es un algoritmo.
y pueden ser algoritmos simples, como por ejemplo del sistema de admisión escolar, que no son de Machine Learning, o algoritmos más complejos, como por ejemplo los que están usando FONASA ahora para detectar fraude médico, que en ese caso ellos dicen que están usando redes neuronales, que eso sí es un algoritmo de Machine Learning que se considera inteligencia artificial. ¿Qué es un sesgo? Bueno, aquí entramos en una discusión. Puse una definición de Ricardo Baeza Yates, que, ¿no es cierto?, es una eminencia en Chile, y que hace varios años ya estaba hablando de sesgos más orientados hacia los datos que vienen desde la Internet, digamos, desde la World Wide Web. Y bueno, obviamente hay una definición estadística de lo que es un sesgo. Es una desviación sistémica causada por un proceso de muestreo o estimación impreciso. Pero los sesgos que nos interesan a nosotros en la inteligencia artificial y en los algoritmos, yo al final busqué muchas definiciones y me quedo con la de Wikipedia, que es una definición orientada hacia el sesgo algorítmico, pero aquí hay palabras claves, son errores sistemáticos y repetibles, esa es la clave, o sea, ya se convierten en una cosa sistemática de este sistema que ahí voy a explicar, no es solamente un algoritmo solo, sino es un sistema que tiene varias componentes, incluyendo los humanos, y que básicamente lo que crean son resultados injustos. Y hacen, por ejemplo, que un grupo tenga una ventaja sistemática sobre otro grupo. Un grupo, entiéndase, hombres sobre mujeres, jóvenes sobre ancianos, personas urbanas sobre personas rurales, etc. Distintos grupos que podamos subdividir la sociedad. ¿Ya? Y a eso me voy a referir en esta charla. Y estos errores no solo son de los datos, sino también son de otras cosas. La primera pregunta que muchas veces la gente hace es como, ¿por qué este tema me tiene que importar a mí? Porque mal que mal los seres humanos tenemos sesgo, y es muy cierto, ¿no es cierto? Está muy estudiado, si ustedes han conocido algo de la ciencia del comportamiento, todos los sesgos cognitivos que tenemos las personas, los prejuicios que tenemos contra otras personas que nos nublan en el fondo nuestro toma de decisiones. O sea, los seres humanos somos seres falibles. Pero entonces, si la inteligencia artificial tiene sesgo, bueno, ¿qué importa, no es cierto? Total, lo otro también tiene sesgo. Entonces, quería invitarlos a reflexionar sobre esa pregunta y contestarla en la presentación de Menti, así que si pueden ir a su aplicación, 769970, y si pueden ir poniendo sus respuestas de por qué creen que debiera ser importante pensar en los sesgos como un tema relevante para la inteligencia artificial. ¿Por qué la sociedad debiera preocuparse de este tema? Porque después yo voy a hablar incluso de posibles regulaciones o cosas, pero hay una discusión como de base sobre este tema igual. Bien, están saliendo cosas interesantes, vamos a conversar efectivamente para evitar la discriminación. Vamos a hablar sobre qué es lo que entendemos por discriminación. Porque la inteligencia artificial está teniendo un impacto, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones. Aparece el concepto de justicia, que es muy relevante para evitar la discriminación. Los sesgos hacen perder la objetividad, ya, ok, vamos a conversar sobre esa objetividad. Es decir, ¿tenemos o no tenemos una objetividad? Para no perpetuar injusticia. Claro. La discriminación que puede introducir, optimización, la explicancia. Interesante. Quieren equidad. Para situaciones injustas que se den en la automatización posterior. Ya voy a rescatar ese concepto de la automatización, porque ahí está la clave de por qué debiéramos preocuparnos de este tema. Ya salieron los dos conceptos, pero uno que quiero rescatar es uno que plantea un grupo de investigación que se llama AI Now, que está en la Universidad de Nueva York, que lo dirige Meredith. Ay, ¿cuál es el apellido de la Meredith? Bueno, básicamente si les interesa este tema pueden buscar AI Now, porque ellos sí están produciendo contenido y bien aplicado, y aquí está la clave. El sesgo que ya existe en la sociedad y que ya genera situaciones injustas para ciertos grupos, se puede, gracias a la inteligencia artificial o incluso a los algoritmos que no son inteligencia artificial, puede amplificarse en una escala sin precedentes.
Esa es una componente, o sea, gracias a que tenemos sistemas que todos empiezan a usar, ese sesgo se masifica. Y les voy a dar después un ejemplo de cómo una investigadora partió su tesis porque le pasó precisamente eso. Y más encima existe en el fondo, como estamos usando máquinas o computadores, también existe como una atribución de que este sesgo tenga como una objetividad científica, o sea, que en el fondo no tenga un error. Entonces es como bien peligrosa la situación cuando las cosas se masifican. Ese sesgo que puede estar en una persona se convierte, o en un pequeño grupo de personas, se convierte en algo que se amplía. Pensemos, por ejemplo, en software de contratación, que una empresa de recursos humanos le vende a toda la industria del retail. Si en ese software hay un sesgo, ya no es que una empresa de retail discriminaba, es que se convierte en el estándar de una industria. Entonces, en ese sentido, es la amplificación en una escala sin precedentes. Y por supuesto que a nivel global. Eso es lo que se va a empezar a ver, si es que no se toman las acciones que corresponden. Pero por suerte hay algunas señales de luz en ese sentido. Esteban, ¿me están escuchando bien o no? Voy a hacer un chequeo de si se escucha. Muy bien, todo bien. Ya, ok. Tranquilo. Gracias, muchas gracias. Seguimos entonces. Y bueno, alguien mencionó en el Menti el tema de la discriminación. También me debiera importar el tema de los sesgos en la inteligencia artificial, no solo porque se pueden, en el fondo, escalar a nivel mundial, sino porque pueden generar discriminación. Y aquí aventuro una definición que usamos con mis colegas, especialmente Daniel Lowe, que es mi coautor en el paper de la gestión ética de los datos, que escribimos con otras personas también del BID y con Gemma Galdón en España. Nosotros pusimos, la discriminación es un trato diferente y perjudicial que se da a una persona debido a categorizaciones arbitrarias o irrelevantes. O sea, es el que por una razón que no corresponde te estén en el fondo perjudicando o te estén dando un trato diferente. Porque obviamente los sistemas de inteligencia artificial siempre están clasificando. Y hay momentos en que uno queda, por ejemplo, uno tiene o no tiene un crédito, tiene o no tiene capacidad de pago, obtiene o no obtiene un trabajo, por distintas razones, pero esas razones deben ser las adecuadas y no atribuibles en el fondo a prejuicios, a sesgos que no tienen nada que ver con la selección que se está haciendo en ese momento. Y la discriminación, por supuesto, es un valor humano, o sea, la equidad y la no discriminación es un valor que es universal, ¿no es cierto?, que está consagrado en muchos tratados internacionales, entonces algo que ya tenemos como una coincidencia a nivel social de que es algo bueno, o sea, que debiéramos tratar de luchar contra la discriminación y promover la equidad. Y bueno, obviamente lo interesante es hablar de los casos. Salió hace poquito, bien poquito, ahora en mayo, un paper que habla como de la discusión qué está pasando en el tema de equidad en Machine Learning, en Fairness, y rescaté una frase ahí importante, porque básicamente ya estamos viendo, hay suficientes hallazgos empíricos, un flujo, dicen ellos, constante, en que estos métodos basados en datos pueden codificar sesgos humanos existentes, pero también introducir sesgos nuevos. No solamente los sesgos que ya existen, sino que se pueden poner sesgos nuevos, y eso es lo que hay que preocuparse. Obviamente esto es involuntario. Hasta ahora yo no conozco casos voluntarios, pero obviamente que las consecuencias inesperadas uno tiene que también poder hacerse cargo de ellas y saber que los sistemas pueden tener estas consecuencias que son involuntarias. Ahora, antes de entrar yo a explicarles cuáles son las causas de los sesgos en la inteligencia artificial, me gustaría que ustedes se aventuraran y me dijeran cuáles creen ustedes que son las causas. Así que vamos a avanzar con la siguiente lámina. Yo les puse, obviamente, algunas opciones, pero ustedes pueden escoger la que ustedes crean que corresponde. ¿Por qué hay sesgos en la inteligencia artificial? Súper. Gracias por votar. Menti.com. Bueno, mientras votan, voy a aprovechar de explicar qué es una variable objetivo. La variable objetivo es lo que yo busco predecir. Ya, por ejemplo, en el caso de FONASA, se busca predecir quién tiene alto riesgo de estar cometiendo un fraude médico
por ejemplo, en ese momento. Detectar quién en este momento está cometiendo un fraude médico, y quizás la variable podría ser un fraude en licencias médicas de más de X millones de pesos, o lo que fuera. En el fondo uno define lo que quiere predecir hacia adelante, pero es una variable bien concreta y precisa. La etiqueta de clase tiene que ver con la categoría que tiene un dato, o sea, si son años es 1, 2, 3. Si puede ser mujer, hombre, distintas etiquetas son básicamente el valor que se le da a un atributo de los datos. Ya. Muy bien, los que contestaron todas las anteriores, efectivamente hay varias causas de los sesgos en la IA, en la inteligencia artificial. No solamente la más común que la gente sabe es que los datos pueden ser poco representativos. Y eso es verdad, hay muchas que vienen por ahí, pero no es la única causa de los sesgos en la inteligencia artificial. Y de hecho hay más causas, pero puse algunas como las que más me voy a referir, que están acá. Y voy a contarles ejemplos de algunas de estas. Vamos de vuelta a la presentación. Ahora ya me estoy haciendo un poquito más experta en cambiar de pantalla. Vamos a partir con un caso, ¿ya? Que es uno de los casos que me gustan más porque creo que están muy bien trabajados y además porque consiguió resultados en cambiar la práctica de una industria. Entonces, en ese sentido, me parece meritorio el trabajo que ha hecho Joy Buolamwini del MIT. Y su proyecto, si lo quieren buscar después, se llama gendershades.org. Es como, shades es como tonos de género, una cosa así. Pero básicamente ella le pasó lo que yo les comentaba. Ella se fue a Hong Kong y ella, estando en Estados Unidos, una vez le pasó que un robot, o sea, no le reconocía que ella era un ser humano. Entonces se ponía enfrente de la cámara y básicamente no la detectaban como un ser humano. Pero si se ponía una máscara blanca, sí la detectaban. Entonces estamos hablando de un sistema que se llama de clasificación facial. Este no es de reconocimiento, es de clasificación. O sea, básicamente dice, ¿hay un rostro ahí? Sí. Y luego, ¿qué tipo de rostro? Mujer. Mujer o hombre, por ejemplo. Pero a ella el sistema ni siquiera la reconocía. Y después se fue a Hong Kong y le pasó lo mismo. Tampoco la reconocían. Entonces ella se puso a pensar, oye, este software que está usando este robot no me reconoce en Estados Unidos y ahora no me reconoce en Hong Kong. O sea, estoy teniendo un problema de que el software no sabe que yo soy un ser humano sentada, digamos, frente a este algoritmo. Entonces ella decidió hacer un proyecto en donde tomó una base de datos de varios de los rostros de parlamentarios, ¿no es cierto?, que son públicos. Entonces ella seleccionó de varios países africanos, países nórdicos, para tener distintos colores, en el fondo, desde tez muy oscura hasta tez muy blanca. También escogió algunos en América Latina, escogió parlamentos con muchas mujeres para tener una base de datos muy representativa con bastantes mujeres. Y dijo, ya, probemos 3 softwares, Microsoft, Face++ y IBM, probemos el software de clasificación facial de estas empresas sobre esta base de datos que tiene hombres y mujeres que son parlamentarios en parlamentos del mundo. Y básicamente, ¿qué es lo que descubrió? Bueno, que en promedio tenían niveles de precisión que variaban entre un 88% y un 94%. O sea, que decían, aquí hay un hombre, aquí hay una mujer, ¿ya? El problema, y esto se ve bastante bueno, uno dice, oye, chuta, que está súper bueno, esto está funcionando, en Microsoft, en el fondo, 94% de las veces lo tenemos correcto, lo adivinamos bien. El problema fue cuando empezó a revisar por subgrupos, ¿ya? Y empezó a revisar por grupo mujer, grupo hombre, grupo gente tez más clara, grupo gente tez más oscura. Y ahí empezó a encontrar diferencias, en donde básicamente en los software tenían peor desempeño para mujeres y tenían a su vez peor desempeño para personas de tez más oscura, ¿ya? Y bueno, ¿dónde se encontró la mayor diferencia? En mujeres de tez más oscura. Incluso la mayor diferencia que encontró en desempeño fue de un 34,4%, que fue de Microsoft, no, perdón, de IBM. Entonces, ahí ella, bueno, esto lo hizo en su tesis de doctorado, y cuando lo publicó gatilló, bueno, bastante discusión en esta industria, y finalmente Microsoft y IBM se pusieron a trabajar y mejoraron su software. Y ustedes dirán,
¿qué importa? ¿Por qué importa que se mejoren los software? Bueno, ¿qué pasa si estos software se empiezan a usar, por ejemplo, para poder, masivamente, para poder entrar a lugares? ¿Ya? Y tú llegas y te paras frente a la cámara en, no sé, en un condominio o donde fuera que quieres ingresar y no te reconoce. Entonces, y la gente entra y tú no puedes entrar. Y llegas tarde a una reunión, porque tienes que tocar el citófono y eso se va a alguien, porque resulta que después ya no hay conserje y no te dejan, o sea, y tú tienes problemas en tu movilidad porque el software no, en este caso, funciona bien. Entonces, en ese sentido, cuando estos softwares se masifican por el mundo, pueden tener muchos efectos. Y si se usan, por ejemplo, para admitir o no personas a lugares, obviamente que pueden tener un importante efecto sobre otros derechos y discriminar a personas solamente porque tienen un test distinto o son mujeres en vez de hombres. ¿Ya? Ese es un caso bastante claro. Y en este caso, ¿cuál es el problema? La base de datos con la cual entrenaban ese algoritmo, que le muestran en el fondo un montón de fotos y el algoritmo aprende qué es un hombre, qué es una mujer, básicamente, y si hay personas, no sé, le mostraron un gato y dice, no, eso no es una persona, entonces esa base de datos tenía muy pocas imágenes de personas que no fueran básicamente blancas, entonces se equivocaba, tenía muchos hombres blancos y pues, obviamente el algoritmo aprende mucho si tú le muestras muchos casos que son de un tipo y no de otro, ¿ya? Otro tipo de ejemplo, pero que en este caso el sesgo viene de otro motivo. Este es un caso bien interesante en donde el sesgo no viene tanto de los datos, sino viene de la variable objetivo que se seleccionó. En este caso, este fue profesores creo que son de Harvard, y no, y uno de Berkeley, Obermeyer es de Berkeley, pero Mulanathan creo que es de Harvard, y ellos básicamente estudiaron un algoritmo que se usa en el sistema de salud estadounidense. ¿Y qué es lo que busca este algoritmo? Algo súper loable, que es asignar recursos especiales. El fin es, ayudemos más a la gente que se enferma más. Eso me parece genial. O sea, si una persona tiene más posibilidades, en el fondo, de que su enfermedad sea más grave, obviamente que el sistema de salud debiera brindarle más apoyo. El problema fue la variable que decidieron usar. Usaron la variable objetivo, o sea, porque no tenían el dato de quiénes se enfermaban más, entonces usaron como proxy la variable de en quién se gasta más plata en el sistema de salud de Estados Unidos. O sea, qué persona en el fondo sale más costosa para el sistema de salud. Y el tema es que en Estados Unidos hay una falta de acceso importante de las personas afroamericanas a la salud. Por lo tanto, proporcionalmente se gasta menos en las personas afroamericanas que en las personas blancas. O sea, las personas blancas se gasta más en ellas no porque se enferman más, sino porque tienen, en el fondo, hay inequidades de base que ellas tienen mejor acceso a la salud. Por lo tanto, el algoritmo, al escoger en el fondo esa variable de objetivo que estaba basada en los datos que habían disponibles, tratando de resolver un problema loable, termina discriminando contra las personas afroamericanas porque básicamente esas personas siempre se ha gastado menos en ellas, por lo tanto el algoritmo no va a representar lo que es la realidad, que las personas afroamericanas en Estados Unidos tienen peor nivel de salud, pero menor nivel de gasto. Pero el algoritmo no predice peor salud, predice menos gasto. Entonces, es bien interesante cómo los sesgos se van metiendo en los sistemas y por distintas razones. Ahí está, el paper lo pueden buscar si les interesa. Otros ejemplos. Hay uno más bien antiguo que viene del Hospital de San Jorge en Reino Unido, y en este caso los sesgos vienen de prejuicios instalados en las personas que se manifiestan en los datos. En este caso, se creó un sistema para, en el fondo, ayudar en la selección de becarios de medicina. El tema, le enseñaban al algoritmo a, en el fondo, reconocer quién sería una buena contratación o no. Pero se le enseñaba al algoritmo en base a las antiguas contrataciones. Y básicamente en ese departamento se contrataba mucho a hombres de clase alta y en el fondo de anglosajones, ¿no es cierto?, de tez clara. Entonces, obviamente el algoritmo sistemáticamente decía que esos eran buenos candidatos, ese tipo de personas, porque en la historia esas eran las personas que estaban contratadas y eso era lo que los datos sabían. Entonces, si siempre yo he tenido la mayoría de hombres en mi empresa y quiero entrenar un algoritmo para que en el fondo me recomiende nuevas personas, va a ocurrir que me va a recomendar más hombres, porque va a aprender el algoritmo que
la categoría contratado está asociada a ciertos atributos, que en este caso hombre, blanco, de clase alta. Un poco lo mismo pasó en Amazon, cuando lanzaron un sistema, aunque tuvieron que cancelarlo, pero en este caso discriminaba solamente, o sea, principalmente contra las mujeres. Porque obviamente Amazon es una empresa que está dominada por, ¿no es cierto? O sea, como muchas empresas tecnológicas tienen más hombres que mujeres, entonces, especialmente en los roles técnicos, y también tuvieron un algoritmo fallido que tenía un sesgo, ¿no es cierto?, contra las mujeres. Pero estos casos se ven en muchos lados, incluso, por ejemplo, Google, antes el traductor de Google, cuando tú escribías, no sé, doctor, en inglés te lo traducía en español, al masculino. En el fondo, asociaba roles como dominantes en la sociedad, que son ocupados por hombres, al traducirlo a un género masculino. Y bueno, eso ya lo corrigieron y ahora te ofrecen las dos opciones. Pero hubo mucho tiempo que eso operaba así hasta que alguien lo denunció. Y el último caso, como más bien emblemático, este es de este año, de febrero de este año, que es bien importante, es el de una corte holandesa, que por primera vez suspendió el uso de un sistema automatizado de detección de fraude. Este era del Ministerio de Asuntos Sociales y Empleo. Este es un juicio que se demoró 2 años, por si acaso. Un grupo de ONGs con ciudadanos demandaron al ministerio diciendo que el sistema que se usaba era desproporcionado, que violaba la privacidad, y básicamente la Corte Distrital de la Haya determinó de que había que suspender este uso de un sistema automatizado de detección de fraude. Esto era fraude como en acceso a beneficios estatales, por decirlo así, como a lo que da el Ministerio de Desarrollo Social en Chile, bueno, eso, o a veces también a subsidios de vivienda, como lo que daría el Ministerio de Vivienda, personas que no debieran estar accediendo a su subsidio, en el fondo había un sistema automatizado para tratar de detectarlo. Entonces, este es un caso bien emblemático. No hay tantos casos en el mundo judicializados de esto. De hecho, en América Latina, nosotros la otra vez tuvimos haciendo una revisión y no encontramos casos que se hayan judicializado de discriminación por algoritmos. Sí han habido algunos casos, la otra vez en Argentina, hubo alguien que estuvo detenido por como 4 o 5 días porque un sistema de reconocimiento facial dijo que era un criminal y la persona no lo era. Y parece que, o sea, no sé si esa persona finalmente habrá presentado algún recurso, pero hay bastante más casos, por decirlo así, documentados en Estados Unidos y en Europa que en América Latina. Si conocen casos, me encantaría y los pueden comentar por el chat. Bueno, yo quería plantear, y yo lo planteo, hay como un mito que los datos son objetivos, o que los sistemas tecnológicos como que son objetivos, y yo rescato aquí conceptos que vienen desde el estudio de ciencia de ciencias y de ciencias sociales y tecnología, que hablan de que esto no es verdad. Los datos son representaciones de la realidad, y la realidad está llena de prejuicios, está llena de injusticia, por lo tanto, los datos representan eso. Obviamente que pueden haber datos, por decirlo así, entre comillas, más objetivos que otros, no sé, habría que pensarlo, no sé, algo es blanco, algo es negro, el atributo dice blanco, negro, ya sí, hay un grado, entre comillas, de objetividad, pero en realidad hay muchas categorías que pueden ser, que pueden venir en el fondo, que son como la realidad, es compleja. ¿Y por qué? Porque estos sistemas de inteligencia artificial son lo que se llama sistemas sociotécnicos. Tienen tecnología que interactúa con personas, que interactúa con reglas, con instituciones, y todo esto se convierte en un sistema sociotécnico en donde ocurren estas decisiones, y en ese sentido los sesgos ocurren por la interacción de todas estas partes. Pueden estar dentro del algoritmo, pueden estar en la interacción del algoritmo con el ser humano, etc. Pueden venir desde los datos. Entonces, cuando uno analiza el sistema de inteligencia artificial, no solo tiene que mirar un algoritmo, también tiene que mirar cómo se ocupa, por ejemplo, el algoritmo en la práctica. ¿Qué consecuencias crees que podría tener el uso de un sistema de IA con sesgos? A ver, vamos a irnos a Menti. Ahí está. A ver. Share screen. Ya. Ahora sí les quiero preguntar a ustedes qué consecuencias creen que podría tener el uso de sistemas de IA con sesgos. Ya les he dado algunos ejemplos de dónde se usa y cuándo ha tenido sesgo.
Si tienen ejemplos de discriminación más específicos, los invito a malas clasificaciones, conflictos, errores de predicción, impacto de la credibilidad, resultados con alta credibilidad errados. Violación de derechos humanos, muy bien. Efectivamente, se pueden afectar varios derechos humanos. Malas decisiones, juicio en contra de la empresa. Sí, también podría haber temas de reputación, temas legales, resultados que pueden arruinar sistemas y vidas. Dejar a una persona sin beneficios sociales. Pagar con el Face ID, etc. Pérdida de privacidad, aumentar la desigualdad, inequidad, ya, muy bien. Hartas cosas. Bueno, hay propuestas de framework para determinar estos daños, así que le voy a mostrar una en un ratito. No, ahora viene, de hecho. Hay una discusión en torno como al fairness, que yo lo traduje como equidad, en Machine Learning o en la inteligencia artificial. Se habla mucho de, o sea, las preguntas que los expertos se están haciendo es, ¿para quién queremos la equidad? ¿Ya? Que puede variar dependiendo de la situación. Por ejemplo, si hay disparidades que son históricas, uno puede ya tener identificado que quiere mejorar la situación de algún grupo en específico, ¿no es cierto? Lo que históricamente ya se conoce como acción afirmativa. Por ejemplo, en la Universidad de Estados Unidos, que tratan de admitir a ciertos grupos minoritarios para tener un alumnado más diverso. Después, una pregunta relevante que los expertos se hacen es qué tipo de decisiones de los sistemas generan un daño a los usuarios, y después hay más o menos un acuerdo en que los daños debieran ser minimizados, o al menos, dicen, igualmente distribuidos entre diferentes subgrupos. O sea, que si se va a crear un daño, que ese daño no le llegue desproporcionadamente a uno de respecto a otros. Y aquí hay un framework pequeño sobre los daños. ¿A qué daños pueden ocurrir? Hay daños a nivel individual y daños a nivel colectivo, pero, por ejemplo, la pérdida de oportunidades, ¿no es cierto? Si no te dan un tal beneficio, yo pierdo una oportunidad. Si no obtengo un trabajo, que ahí se puede, ¿dónde estamos viendo su algoritmo? En contrataciones, en temas de empleo, en beneficios, en seguro, en vivienda, en educación. Hay temas, por supuesto, económicos, una pérdida económica, si es que, por ejemplo, no me otorgan un crédito, o si me cobran más caro que a otra persona, que eso también se usa mucho, ¿no es cierto?, algoritmos para variar los precios dependiendo de quién esté comprando. Entonces, obviamente, eso te puede generar una pérdida económica. Y hay, por supuesto, todo un campo que tiene que ver con la estigmatización social, la pérdida de libertad, una vigilancia mayor, estereotipos y daños a la dignidad de las personas. ¿Ya? Así que aquí hay un pequeño framework que me pareció interesante compartir. Si les interesa mucho este tema y saben algo de ciencia de datos, les recomiendo que se lean este paper. Hay un debate actualmente, no está bien definido cuál es la definición de fairness, de equidad en este contexto de Machine Learning. Así que tenemos como una mezcla, o sea, tenemos en el fondo un debate actual que está ocurriendo. Y antes de entrar al debate, creo que voy a dejar alguna pregunta, Claudio. No sé si hay alguna pregunta que debiera contestar ahora antes de entrar en este tema del debate sobre el concepto de equidad. Hubo una pregunta al principio, creo que la respondiste, pero igualmente te la voy a repetir para que la puedas un poco aclarar. Los algoritmos de inteligencia artificial precisamente lo que hacen es discriminar. ¿Cuál es el punto? Básicamente refiriéndose a que claramente sabemos que los algoritmos de inteligencia artificial discriminan, clasifican, Sí, pero sí. ¿cuál es el punto de discriminación? Es que, claro, nosotros cuando hablamos de que hay que evitar la discriminación, nos referimos a la discriminación por motivos que no correspondan. En el fondo, que yo no obtenga un beneficio. Por ejemplo, si yo no obtengo un beneficio porque gano más plata que la que corresponde para ese beneficio, está bien discriminado, ¿no es cierto? O sea, discriminado en el concepto de clasificado, ¿no es cierto? De obtiene, no obtiene, que es lo que el algoritmo haría. El problema es si yo no lo obtengo por otro motivo, que no tiene nada que ver con cómo son las reglas del juego para ese beneficio. Por ejemplo, en España ahora hubo toda una pelea con la empresa, no, con la entidad pública que entregaba los subsidios eléctricos, porque había gente que eso estaba automatizado, y había gente que cumpliendo los requisitos para obtener un subsidio eléctrico, al menos leían las reglas y decían, oye, a mí me corresponde, el sistema lo rechazaba.
y no sabían por qué el sistema los rechazaba. Y entonces, primero se fueron a juicio por el tema de la transparencia. Y claro, porque si yo cumplo con los requisitos, el sistema no me debiera rechazar. Entonces, efectivamente, los algoritmos siempre están discriminando, pero la discriminación que buscamos evitar no es la de clasificarte en una categoría u otra por la razón que corresponde, sino por una razón que no corresponde. No sé si lo expliqué bien, pero bueno, volviendo al concepto de fairness, hay un debate en este minuto sobre cómo medimos la falta de equidad y también cómo resolvemos, en el fondo, de qué nos preocupamos. Entonces, un grupo de académicos se están dedicando al tema de como lo que se llama la statistical definitions, o sea, el tema de la equidad desde el punto de vista estadístico, con tasas que se puedan medir para grupos. Entonces, hay un montón de diferentes mediciones que se pueden hacer. Por ejemplo, la paridad de falsos positivos. O sea, yo quiero que un grupo u otro, el algoritmo se equivoque de la misma manera para ambos grupos. En el fondo, que tenga esta paridad de falsos positivos. O paridad de falsos negativos también. Estas son tasas que buscan en el fondo como cuantificar la medición de equidad. Y la hace por grupo, ¿ya? Entonces yo selecciono hombres, mujeres, decido mis clases, por ejemplo, personas indígenas, no indígenas. Esa es una clase. Entonces yo quiero que mi algoritmo prediga de la misma forma y que tenga la misma tasa de falsos positivos para los indígenas que los no indígenas. O para las mujeres que los hombres. Ese es un mundo que está bastante más desarrollado y obviamente es porque todo esto se puede medir. Y tiene que ver con los resultados del algoritmo, por lo tanto no importan los datos que tú le metiste al algoritmo, lo que importa es cómo funciona al final. Si se comporta igual para los indígenas que los no indígenas, entonces justo, es equitativo el algoritmo, ¿no es cierto? Es fair. Esa es una escuela, y de ahí hay bastante gente que está como midiendo esto en proyectos específicos. Y por ejemplo, aquí hubo toda una discusión, este es un caso emblemático de sesgo, que es uno de los más conocidos que todos usamos cuando hablamos de este tema, que tiene que ver con un sesgo que se da en un sistema que existe en Estados Unidos, que básicamente se usa en los tribunales, en todo el sistema judicial. Ese es un algoritmo que es para predecir el riesgo de que alguien vuelva a cometer un crimen, a reincidir, que se llama. Y entonces estos son sistemas bastante opacos que usan, que crean empresas y los usan los jueces. Los usan cuando definen el monto de la fianza, el tiempo de la previsión preventiva, si alguien va a salir en libertad bajo fianza, o sea, un montón de decisiones relevantes que tienen que ver con, en el fondo, la vida, o sea, la libertad de una persona y la posibilidad de acceder a ella. Y en este caso, pasaba, la empresa hizo una alianza con la Universidad de Florida y decían que bajo alguna de las mediciones estadísticas de fairness el algoritmo era justo. Uno de los problemas que tiene este sistema es que usa datos de arresto como proxy de la posibilidad de cometer un futuro crimen. Y resulta que en Estados Unidos, si a ti te detienen, hay un sesgo importante en las policías con respecto a quién detienen y a quién no detienen. Entonces, si tú eres afroamericano o latino, y si eres hombre, afroamericano o latino, tienes más probabilidad de que te detengan. Por lo tanto, y si ese dato de las detenciones se usa para, en el fondo, en este algoritmo, el algoritmo aprende a que básicamente estas poblaciones tienen mayor riesgo de cometer crimen, pero en realidad tienen mayor riesgo de ser detenidos, que no es lo mismo cometer un crimen que ser detenido, porque tú puedes ser detenido y después se prueba que tú eres inocente y que no tenías nada que ver. Pero esos no son los datos en los cuales se están entrenando los modelos. Entonces, obviamente que el modelo tiene un sesgo hacia asignarle mayor riesgo a personas afroamericanas, a personas latinas, y entonces te puede pasar que dos personas que tienen exactamente los mismos atributos tienen, en este caso, predicciones diferentes. Y eso es lo que se llama la noción individual de fairness, que tiene que ver con que un sistema se considera justo si individuos similares son tratados de la misma manera. Entonces, en el caso anterior, hay un organismo que se llama ProPublica, que es como de periodismo independiente, al estilo CIPER, como el de Chile, que hicieron todo un estudio con datos de Florida y pudieron mostrar que una persona que tenía los mismos atributos, en el fondo como vector es un dato, entonces tiene los mismos atributos, 3 veces hizo tal crimen,
no sé, tuvo papás separados, etc. Todos los atributos eran iguales. El único atributo distinto era el tema de la raza. Y en un caso el algoritmo decía que era mucho más riesgoso y en el otro era mucho menos riesgoso. Entonces, en ese sentido, un sistema así, que trata a dos individuos que son iguales, pero de manera, en el fondo los trata diferente. Y en este caso, la única diferencia era la raza. Entonces, bueno, esos son casos que se están ocurriendo en el mundo. Entonces tenemos como estas dos nociones que están como, algunos están investigando cómo hacer que un sistema cumpla con tratamiento igual a individuos, otros a niveles grupales, otros están tratando de mezclar estas concepciones y ahí están todo el mundo en el fondo investigando y viendo, y todavía está como muy fluido lo que está ocurriendo en este campo. ¿Ya? Ahora pasemos a la acción. Básicamente, lo que les presento aquí, me tomé un cuadro de la metodología CRISP, que es una de las metodologías de desarrollo de proyectos de ciencia de datos. Hay varias, pero era un poco para mostrarles como dónde podemos intervenir en estos sistemas para poder, en el fondo, combatir los sesgos, mitigar los sesgos, reducirlos. Claudio, no sé si hay alguna pregunta antes que pase a entrar en esto, que valga que... Sí, bueno, hay un poco de discusión. ¿Ya? Una pregunta que se hizo anteriormente, que no tiene mucha relación, pero igual te la comento al principio. A mí me preocupa cómo logramos a partir de datos generales o poco específicos asignar inversión pública. Por ejemplo, ¿dónde ubico una carretera o puente solo utilizando, por ejemplo, Waze? Y en el caso de disponer de toda la información, gente utilizando tecnología, ¿cómo se regula ese acceso? Y a su vez, ¿cómo se regula si quiero construir viviendas o un centro de atención pública de manera de no generar guetos o grupos privilegiados con quienes no forman parte de un determinado grupo de información? Bueno, me voy a colgar en este tema de qué datos tengo que tener yo para tomar una decisión, por ejemplo, como la que tú planteas, que es construir una carretera o alguna cosa de inversión pública. Si yo solo usara datos de Waze, por ejemplo, que hablan de tráfico, ¿no es cierto?, para tomar una decisión, va a depender de la naturaleza de decisión, pero Waze básicamente muestra transporte, ¿no es cierto? Muestra buses, autos, motos, porque que yo sepa, no sé si muestra tráfico, por ejemplo, de bicicleta, y sé que no muestra tráfico de peatones. Entonces, y por ejemplo, de gente en el metro, ¿no es cierto? No muestra ese tráfico. Entonces, si yo tomara solamente una decisión en base a datos de Waze, sobre, por decirlo así, tráfico de movimiento, digamos, movimiento de personas. No todo el movimiento de personas ocurre en el auto, en la micro o en la moto, ¿no es cierto? Las cosas que mide Waze. También ocurre movimiento de personas en estos otros medios. Entonces, por ejemplo, en ese caso, si creáramos un sistema, un algoritmo de inteligencia artificial para abordar ese tema, si solo tuviera fuentes de Waze, probablemente tendría sesgos, porque le faltaría representar mejor cuál es la movilidad humana. Entonces, de ahí en el fondo tomo eso y lo vuelvo a este tema de los sesgos. Y en ese caso es súper importante, esto pasó en Boston. La gente de la ciudad de Boston quería mejorar en el fondo la reparación de los hoyos de las calles. Entonces a alguien se le ocurrió la brillante idea de crear una aplicación para que se descargaran en los celulares, y cuando el celular estaba en el auto y vibraba, en el fondo había un hoyo, porque no sé si ven ahí como el celular que se mueve. Entonces, si muchos celulares se movían en el mismo lugar, vibraban, se entendía que había un hoyo en la calle. Y entonces todo el concepto era: gente de Boston, descarguen esta aplicación y ténganla con ustedes porque va a medir los hoyos de las calles. Y nos van a ayudar a saber dónde hay que reparar los hoyos de las calles. Genial. El proyecto se llamaba Street Bump. Como, no sé, bump es como... No sé cómo traducirlo, pero tenía que ver con hoyos en las calles, en el fondo calles disparejas. Y resulta que nadie se le ocurrió hasta un buen rato después, ya tenía la aplicación lanzada, de que obviamente eso es súper poco equitativo, porque primero, la primera inequidad es que mucha gente no tiene smartphone como para andar descargando este tipo de apps, por lo tanto no la puede usar. Después, hay gente que tiene smartphone, pero tiene smartphones que no son tan buenos, por lo tanto, tienen menos capacidad de apps, y obviamente esta aplicación no es una aplicación esencial para la vida, por lo tanto, tampoco la va a descargar. Hay gente que no tiene internet todo el rato. Y hay gente, o sea, y más encima, o sea, de que las personas se enteren, básicamente al final, la gente que usaba la app eran personas de clase alta, que estaban en los barrios buenos,
y por lo tanto tú empiezas a generar datos que vienen solamente de los lugares como buenos de la ciudad, y si eso gatilla que se reparen las calles, ¿qué pasa con, en el fondo, las calles donde por ahí no circula gente que tiene la aplicación? Entonces, ¿cómo lo resolvieron? Pusieron las aplicaciones en los camiones de basura. Y obviamente los camiones de basura son súper democráticos, van a todas partes, y si la aplicación está en un camión de basura, va a tener un recorrido parejo, por decirlo así, de la ciudad, o más parejo, ¿no es cierto?, que podría tener la aplicación en los celulares de las personas. Entonces, igual hay que tener ojo, porque sonaba como una idea brillante, pero la forma en que estaba diseñada, en el fondo se olvidaba, por ejemplo, de todos los abuelos que jamás van a estar descargando una app para ayudar a medir los hoyos de las calles. Ya, bueno, ahora vamos a seguir con las recomendaciones de cómo hacernos cargo de esto, las soluciones. Claudio, ¿alguna pregunta antes de entrar en las soluciones? Se generó un poco de discusión, pero básicamente solamente para comentar. Algunas palabras clave: los modelos son correctos, la realidad no lo es, una oración que se tiró. Los modelos se ajustan en base a una realidad observada, dado que solo trabajamos con una muestra manipulada de la realidad, y esta optimización no es necesariamente la correcta. Son solamente pensamientos que está tirando la Claro. gente en los comentarios. Perfecto, gracias. Bueno, lo primero que les pongo arriba en mi lámina dice sensibilización, activismo, transparencia y regulación. Hay temas de entorno, ¿no es cierto? Necesitamos que las empresas, que el gobierno se sensibilicen de que esto es un problema, que puede ser un problema. Para eso, por supuesto, que necesitamos activismo. También necesitamos transparencia, porque no sabemos cómo funcionan los sistemas, por lo tanto no sabemos si nos están discriminando necesariamente. Y obviamente hay toda una discusión regulatoria sobre cómo debiéramos regular esto. Tampoco está muy regulado todavía. En Europa está, ¿no es cierto?, recién ahora entró un poco el derecho a la explicación, así que estaba un poco, lo de la regulación no es como el tema de la protección de datos. En el resto del mundo, que está bastante más regulado, este tema está como bastante verde. Ahora, si nos vamos a un proyecto específico de inteligencia artificial, por ejemplo, no sé, queremos crear un algoritmo que detecte el fraude en las licencias médicas, cuando estamos pensando en el problema, podríamos hacer una evaluación de impacto de algoritmo. Podríamos, y estas herramientas ya existen. El gobierno de Canadá ya tiene una que es obligatoria a partir de este mes para cualquier sistema nuevo que se estrene. Y tú básicamente tienes que, antes de empezar a trabajar con los datos, definir cuáles podrían ser tus posibles impactos sobre el tema de la equidad. Obviamente no solo ese tema, sino también la privacidad, la transparencia, varias otras cosas. Pero obviamente una forma de abordar este tema es, cuando yo diseño un sistema, hacer en el fondo el diseño que ya estoy dándome cuenta de cuáles podrían ser posibles daños e inequidades que yo podría tener, y cuál es la situación de base. Luego, cuando estoy explorando los datos, por supuesto, diagnosticar los sesgos que tengo en mi base de datos. Si siquiera no entiendo eso, tenemos obviamente un serio problema. Después, cuando ya estoy haciendo modelamiento, tengo que hacer análisis de disparidades. Tengo que entender, por ejemplo, las medidas estas que les dije, estadísticas sobre equidad, sobre ciertos grupos. Tengo que poder entender cómo funcionan mis modelos, y por supuesto que tengo que considerar ese análisis de disparidades en la selección de los modelos. En ese sentido, no solamente saber que mi modelo funciona peor para hombres que para mujeres, sino tratar de conseguir el modelo que funcione igual para todos, o bueno, va a depender de la situación, pero es muy importante en el fondo que no sea solamente una medida general de desempeño de un modelo, medida promedio, como les explicaba el caso de, ¿no es cierto?, de la clasificación facial, que en general funcionaba bien, 94% de las veces estaba correcto, en el caso creo que de Microsoft, pero se equivocaba bastante más para las mujeres. Entonces tenemos que reconocer, medir, y luego considerar eso como criterio de toma de decisión. Y luego, cuando ya implementamos estos sistemas, bueno, cuando diseñamos la implementación tenemos que diseñar mitigaciones. Tenemos que incorporar evaluaciones independientes, especialmente en el caso de gobierno, ¿no es cierto?, algoritmos que se usan en los gobiernos, auditoría en general, auditoría, eso aplica para todo tipo de organizaciones, y monitoreos de cumplimiento. Porque obviamente tenemos que ver qué está pasando, si de repente los sistemas empiezan a mostrar efectos no deseados. Por ejemplo, diseño y mitigaciones. En Boston también diseñaron un algoritmo para fiscalizar restaurantes, y se dieron cuenta que el algoritmo recomendaba más, en el fondo recomendaba más fiscalizar a barrios donde había minorías étnicas, más que otros barrios donde no están estas minorías. Y por ejemplo, cuando diseñaron el sistema le pusieron un límite. El algoritmo puede recomendar 10 restaurantes por barrio, listo.
los 10 restaurantes más riesgosos se van a ir a fiscalizar. Entonces, ahí hay un criterio de equidad que no tiene tanto que ver con el algoritmo, sino como cómo yo implemento ese algoritmo en el fondo en una sociedad en donde no quiero hacer una estigmatización de un barrio específico, por lo tanto decido que voy a fiscalizar, no sé, los 10 más riesgosos de cada barrio. Entonces, a eso me refiero con el diseño de las mitigaciones, que no tienen por qué necesariamente estar en el mismo algoritmo, sino pueden ser como las reglas del juego del sistema. Y bueno, en el mundo hay mucha gente en este minuto como haciendo principios, ya que es muy bueno, pero es muy general. De hecho, hay un paper del año pasado que habla de 84 marcos de referencia ética, y para que ustedes vean que este tema es relevante, 81% de ellos mencionaba este principio de fairness, ¿ya? O de justice. Así que igual es un principio que está presente en estos 84 marcos que son de toda la variedad, desde empresas, o gobiernos, ONGs, etc. Y esos marcos de referencia hablan de cosas como hacer soluciones técnicas, crear estándares, promover la transparencia, testear, o sea, las cosas que yo les digo que se debieran hacer están como con la conversación global, ¿ya? Ahora, de que estén implementadas, no, pero están al menos en la agenda. Y si se fijan ahí, el punto 4 es desarrollar la legislación, el derecho a apelar, a compensarse, a corregir. O sea, yo cuando creo un sistema, tengo que crear un sistema para que la gente, si es que se ve afectada injustamente, pueda corregir sin ir a los tribunales, porque si hago muy costosa el ejercicio de ese derecho, voy a terminar discriminando, porque las personas no tienen la capacidad de, por ejemplo, llevar a alguien a tribunales, necesariamente. Y obviamente se habla también de la necesidad de cambio sistémico, como por ejemplo el tema de tener desarrolladores más diversos, o sea, poner más mujeres, por ejemplo, en el mundo de la programación, o incorporar a la sociedad civil en los procesos de diseño de los sistemas. Existen algunos estándares en desarrollo, ojo que no hay todavía estándares, pero para los ingenieros que están en este grupo, la Asociación de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos tiene un proyecto ahora con 2 estándares relacionados con este tema, y si ustedes quieren participar, incluso ellos están abiertos a que personas participen de distintas partes del mundo, y yo eso los encontré ahora, pero por ahora son proyectos, todavía no hay como una ISO 9001 de este tema, aún. Pero pronto, o sea, no sé si pronto, pero yo creo que de aquí unos 2, 3 años probablemente vamos a empezar a ver los primeros estándares a nivel mundial. Así que eso va a ser interesante. Y bueno, el tema de la transparencia, ya lo dije, es un tema de entorno. Nosotros el año pasado hicimos una investigación sobre transparencia en algoritmos en gobierno y en verdad fue bien difícil obtener información, usando la ley de transparencia del país. Entonces, ese también es un desafío permanente, y yo sé que creo que vi que había alguien del Consejo para la Transparencia acá, así que ahí podremos conversar más largo y tendido sobre el tema, pero claramente cómo usamos la normativa actual para que los sistemas, el uso de algoritmos sea más transparente, es un desafío que tenemos no solamente en Chile, sino en todo el mundo. De hecho, en Estados Unidos, en Europa, ya hay varios ejemplos de esto. Algunos frameworks que me parecen particularmente interesantes porque tratan de aterrizar este tema, los puse ahí. Está el canadiense, que es como modelo en el sentido de que hay una directiva en que para decisiones automatizadas o semi-automatizadas, y todos los algoritmos desde abril de este año que entren como en funciones en el gobierno, en un organismo gubernamental de Canadá, tienen que haber hecho una evaluación de impacto. Así que es bien interesante. En Europa también se sacó como toda una guía para el uso confiable de la IA, que incluye cosas de fairness. Está más, o sea, igual logra aterrizar. Y ahí les voy a mostrar. Y después los neozelandeses tienen un framework para los proyectos de desarrollo social de Nueva Zelanda, que es bien interesante, que evalúa un proyecto de datos desde la privacidad, los derechos humanos y la ética. Y por supuesto que incluye temas de la equidad y la discriminación. Y también hay herramientas como de código abierto que ustedes pueden usar para sus proyectos. Ahí voy a mencionar un par, porque tengo una de Chicago, pero también existe una de IBM. Para que vean qué tipo de cosas están teniendo estas herramientas. Esto viene de Europa, entonces te hacen como preguntas en el fondo. Entonces te hacen una pregunta general. ¿Estableciste una estrategia o un conjunto de procedimientos para evitar crear o reforzar sesgos injustos? Y de ahí entonces te empiezan a hacer subpreguntas. ¿Evaluaste las limitaciones de tu sistema? Pero todavía son preguntas que algunas van a requerir más o menos experiencia para poder aplicarlas. Entonces, la aplicabilidad de estos ejercicios es como el desafío.
Y nosotros, de hecho, tenemos un proyecto donde buscamos evaluar, ver cómo tomamos estas guías, estas normas, estas evaluaciones y las aplicamos en casos reales, ¿no es cierto?, del sector público. Porque, por ejemplo, la segunda pregunta, ¿consideraste la diversidad y la representatividad de los usuarios de los datos? ¿Has probado para poblaciones específicas o casos de uso problemático? Esa, bueno, es bastante concreta, ¿no es cierto? Y si no lo has hecho, obviamente debieras hacerlo, bajo esta guía de la Unión Europea. ¿Ya? Este toolkit es bien interesante porque esto permite medir lo que les decía, estas medidas de equidad estadística, de statistical fairness, pero el código ya está hecho, entonces ustedes lo pueden descargar o lo pueden usar en la web, como ustedes quieran, y les emite un reporte automatizado. Entonces también eso es bien interesante porque trata de ser un poquito más explicativo, y este toolkit permite, por ejemplo, que si yo soy del gobierno y contrato un algoritmo, y me entregan ese algoritmo, yo podría ver si el algoritmo es justo o no, en el fondo como organismo público, un poco para auditar el resultado de un algoritmo que te entrega un proveedor, ¿ya? También la gente de IBM tiene todo un sitio con un montón de recursos, con hartos algoritmos que ellos en el fondo son de mitigación, que le llaman 10 algoritmos en el fondo de estado del arte sobre mitigación. Así que también si les interesa este tema y son científicos de datos trabajando en proyectos, podrían ir y ver qué, en el fondo, mediciones de fairness pueden ustedes aplicar a sus proyectos. Para eso, por supuesto, que tienen que tener atributos de estos grupos, tienen que saber si hay hombres, mujeres, no sé, la edad, tienen que definir los grupos que ustedes quieren proteger, ¿no es cierto? Y por último, si les interesa mucho este tema, y son académicos, pero también del mundo empresarial, ONG, hay una conferencia anual que es muy buena, yo he estado los últimos 2 años, y bueno, la próxima edición va a ser en Canadá, vamos a ver si se hace o si va a ser virtual, pero donde está todas las investigaciones en este tema. Y acá están los papers más recientes, o sea, si ustedes quieren saber qué se está discutiendo, vayan a ese sitio web y en el fondo pueden ver lo último que está sobre este campo, que es muy móvil, entonces por eso lo menciono. Esta es una conferencia que es de la ACM, que es como de la gremial de los informáticos, y es sobre Fairness, Accountability and Transparency. Esta es una conferencia que partió fuera de la ACM, pero ahora ya fue absorbida por la ACM y tiene 2 tracks, uno que es muy de ciencia de datos y uno que es de políticas públicas, temas sociales, o sea, pueden postular en el fondo paper de ambas cosas, tanto de ciencia de la computación como no. Y quería terminar en un tono un poco más positivo, porque como yo les decía, los seres humanos son bastante sesgados también, ¿no es cierto? Tenemos prejuicios, y hay casos, ¿no es cierto?, donde la inteligencia artificial puede ayudar a reducir ese sesgo humano, y puede mejorar el status quo que tenemos. Entonces, la próxima semana, el jueves, a las 3 de la tarde, vamos a tener una charla de la subdirectora del Allegheny County Department of Human Services, que es un condado en Estados Unidos, que es el condado que corresponde a Pittsburgh, y ellos tienen un algoritmo implementado de detección de riesgo en infancia, de riesgo de maltrato, que tuvo una evaluación de impacto por la Universidad de Stanford, una evaluación independiente, que determinó que ese algoritmo había logrado reducir las disparidades raciales que existían. Porque resulta que en Pensilvania la gente tiende a denunciar más a familias, a denunciar más en el fondo como un posible maltrato en una familia afroamericana. Y resulta que denuncian más a los afroamericanos, pero no es que los afroamericanos estén maltratando más a sus niños, no, es un sesgo hacia ese tipo de familias, y obviamente eso tiene como todo un efecto en el sistema, pero bueno, esto lo va a explicar ella. Esta fue una evaluación independiente que se hizo, va a ser la próxima semana, el miércoles 20 de mayo a las 3 de la tarde, y Erin Dalton ahí va a explicar, esta es una de las primeras evaluaciones de impacto que se hicieron a nivel mundial de algoritmos implementados en gobierno, y ella va a contar en el fondo cómo es que se logró, a través del uso de un algoritmo, reducir disparidades que ya existían en la comunidad. Entonces también en ese sentido la inteligencia artificial no solo hay que tratar de diseñarla sin sesgos, sino también puede ser una herramienta para reducir los sesgos que existen en el mundo. Y ella va, además de hablar de esa evaluación de impacto, va a contar de 2 nuevas implementaciones de algoritmos en servicios sociales. Una relacionada con el apoyo a madres y padres primerizos,
y otro relacionado con las personas en situación de calle. Así que si les interesa ese tema, la ERIN es muy buena, ya la hemos tenido en Chile antes, pero esta vez afortunadamente nos va a hacer una actualización de cómo van los proyectos y esperamos que se puedan sumar. Esta charla, eso sí, es en inglés. Así que con eso termino y abro para preguntas. Claudio, cuéntame. Sí, una de las preguntas, un poco más relacionada con responsabilidad moral, cuenta que inteligencia artificial presenta un caso particular para entender el rol de la tecnología en la responsabilidad moral. Como estas tecnologías vienen a ser cada una parte integral de las actividades diarias, la automatización de los procesos de toma de decisiones y continúan transformando la manera en la cual los seres humanos se comunican entre sí, lo cual hace más complejo la asignación de responsabilidad moral. La creciente presencia de la inteligencia artificial provee algunas preguntas. ¿Quién es el responsable de la información en Internet? ¿Quién es el responsable cuando un vehículo autónomo causa un accidente? Dado que la inteligencia artificial viene a ser más compleja y el creciente comportamiento autónomo, ¿pueden o deberían los seres humanos ser responsables del comportamiento de este tipo de tecnologías? Sí, bueno, hay una gran discusión que es sobre la responsabilidad, que en inglés se conoce como accountability, en el fondo, ¿quién se hace cargo de las consecuencias de algo? Y en general, o sea, va a depender, o sea, en general la discusión es como el que implementa el algoritmo se tiene que hacer cargo de sus consecuencias, porque también, ¿no es cierto?, el algoritmo se implementa con un fin, que sea, por ejemplo, asignar beneficio, y el responsable de asignar beneficio es la entidad que lo hace. Entonces, en el fondo la responsabilidad última muchas veces está asignada por las leyes que determinan en el fondo, que regulan una industria, que regulan una actividad humana, y finalmente son las instituciones que las implementan que son responsables. Y obviamente hay una discusión con respecto a si los desarrolladores son responsables, si los datos, no está bien resuelto, va a depender también, ¿no es cierto?, de la naturaleza de cada una de estas industrias, pero en general el responsable último es la institución que lo implementa. Y por lo menos así tiene que, y en ese sentido, si uno está en una institución que va a implementar un algoritmo, tiene que por supuesto hacerse cargo de eso, y por eso es tan importante poder auditar, poder entender qué es lo que estoy implementando, porque finalmente si yo termino discriminando con ese algoritmo, bueno, es mi responsabilidad como institución y me tengo que hacer cargo de eso. Pero es una discusión interesante. Pero finalmente, si lo implementa FONASA es responsable. Básicamente. Relacionada a un caso específico en el Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. ¿Cómo se aplica la inteligencia artificial en esa fundación? Fundamentalmente porque cómo se presenta la información presupuestaria del ministerio, dado los diversos servicios que contemplan y sus múltiples partidas presupuestarias. No sé si tienes Mira, algo, bueno, se dice. sí, o sea, yo soy del directorio del observatorio, pero es un rol voluntario que tengo. Lo que sí, muy, muy oportuna tu pregunta, porque en 2 semanas más, la primera semana de junio, vamos a hacer un evento con el Observatorio del Gasto Fiscal, precisamente sobre el portal de presupuesto abierto y cómo el observatorio usa datos para, en el fondo, cómo analiza los datos de ese portal. Así que ahí va a estar el científico de datos del observatorio y te podrá contar las cosas que hacen. Yo ahí prefiero no manejo en detalle en el fondo los algoritmos que aplican como para poder yo explicarlo, así que ese evento todavía no lo difundimos, porque recién estamos como cerrando los detalles esta semana, pero yo creo que ya a partir de quizás la otra semana lo vamos a difundir, pero va a ser probablemente la primera semana de junio, probablemente el 4 de junio vamos a hacer un evento entre el GovLab, el Observatorio y el Centro de Economía y Política Regional, así que quedan todos cordialmente invitados. Y eso, no sé si tenemos alguna... Sí, otra consulta. De acuerdo a lo que he investigado, ¿cuál es tu opinión de estos algoritmos y sesgos en los futuros vehículos autónomos? ¿Será posible llegar a un consenso de responsabilidad? Bueno, el MIT tiene un proyecto que yo lo uso mucho, yo lo uso en mi clase, que tengo una clase con los alumnos de un magíster de la Escuela de Negocios, en donde uno en el fondo se ve enfrentado como a situaciones y se plantea como cuál sería la decisión que tendría que tomar el algoritmo, para un poco evaluar como
cómo habría que programar los algoritmos ante distintos accidentes o lo que fuera. Y ese, bueno, es un campo que no lo he investigado tanto honestamente, pero tiene que ver con las decisiones, o sea, yo lo que me parece interesante es que básicamente ocurren, cuando yo programo respuestas a algo, hay un juicio de valor ahí, hay una decisión ética que está ocurriendo, entonces no es algo que pueda decidirse simplemente, por decirlo así, con un equipo de programación, sino que tiene que tener un involucramiento bastante superior, y por ejemplo en una industria automovilística, donde hay entidades que supervisan la seguridad de los vehículos, por ejemplo, claramente esas entidades que supervisan debieran meterse en ese tema, porque esas decisiones de qué se hace cuando ocurre tal o cual accidente, si se va a tratar de desviar el auto o no desviar el auto, atropellar o no atropellar, todo ese tipo de decisiones son decisiones que tienen que tomarse responsablemente como en la sociedad y por quienes correspondan y con las ponderaciones que correspondan. Entonces, ahí, bueno, eso es todo un mundo que yo no he profundizado en ese tema, así que preferiría como no pronunciarme en detalle al respecto, pero si quieren ver el proyecto MIT Moral Machine, lo pueden buscar. El MIT Moral Machine se llama. A ver, lo voy a mandar. MIT Moral Machine. Es bien interesante. Y por ejemplo, para que se hagan una idea, los alemanes, ya una comisión federal alemana ya estableció una directiva para como el manejo automático, autónomo, en el fondo los autos autónomos. Y ellos se pusieron de acuerdo con toda una ética de los autos autónomos, el gobierno de Alemania. Entonces a eso me refiero, que en el fondo estas decisiones no pueden quedar solamente en las manos de los desarrolladores de los autos autónomos, sino que tienen que involucrarse los entes de la sociedad que correspondan para decir cómo es que queremos que los autos autónomos funcionen. Y nos vamos a poner de acuerdo y de acuerdo a eso tendrán que programarse esos algoritmos, digamos. Yo creo que ya estamos a una última pregunta, no sé si terminamos con algo más del término legal. ¿Qué perspectivas hay de que los sesgos sean incluidos en los cuerpos legales de nuestro país de tal forma que se impongan penalidades a sesgos que causen daño y discriminación? No, lo veo algo lejano. Igual nosotros tenemos un proyecto de investigación, porque tenemos un grupo de investigación en la universidad que participan abogados, filósofos, sociólogos, ingenieros, y uno de nuestros proyectos de este año, de hecho acabamos de mandar a un fondo, tiene que ver con estudiar las leyes antidiscriminación en Chile, en algunos países de América Latina y los de la Corte Interamericana, para ver cómo aplicaría en el fondo casos de discriminación automatizada usando leyes actuales. O sea, ¿podríamos perseguir casos por discriminación automatizada con las leyes actuales? Esa pregunta de investigación que tú planteas, en Europa y en Estados Unidos ya existe como literatura en eso, y nosotros nos interesa aportar desde América Latina, pero no está para nada resuelto, y obviamente suponiendo que de ese proyecto logramos sacar como conclusiones que digan, no sé, la ley de Chile, la ley de Zamudio debiera modificarse de esta forma, uno podría en el fondo buscar un cambio legal. Ahora, si tomamos la ley de protección de datos como antecedente, podríamos estar 10 años o más buscando cambios legales, ¿no es cierto? Entonces, no sé, yo lo veo igual más o menos difícil. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de ver, si encontramos discriminaciones por algoritmos o por inteligencia artificial, usar las leyes que tenemos y ver cómo nos va, y de acuerdo a eso empezar como a abrir un camino. Pero bueno, eso es un campo que está como inexplorado. Así que eso. Bueno, les quería agradecer, la idea de estas charlas que no pasen de como de la hora y cuarto, y si les interesan estos temas, nosotros este año vamos a hacer un curso en el segundo semestre de ética de datos, lo vamos a enseñar con Daniel, que es filósofo, y Romina, que es abogada, así que si les interesa este tema, disponibles para profundizarlo. Y también lo incluimos, ¿no es cierto? Tenemos nuestro diplomado que incluye este contenido, por supuesto, obviamente en una cantidad menor de horas, pero son 8 horas del módulo 1, y también en nuestro curso de formulación lo usamos como una metodología de diagnóstico ético. Así que siempre tenemos este tema muy presente, y si les interesa esto, escríbanos a goblab@uai.cl. Si son de la UAI también, tenemos un grupo de investigación, se pueden sumar. Así que eso, muchas gracias.